pero bueno, vamos a tratar de hacerlo rapidito. Vamos a terminar el tema que estábamos viendo el miércoles pasado en cuanto a cómo examinar el contexto histórico del pasaje. Pero antes de ir ya bien al estudio que estábamos haciendo, déjenme repasar un poquito el por qué nos estamos tomando tanto trabajo, tiempo y esfuerzo en aprender a cómo estudiar la Biblia. Tristemente hoy en día no es un tema muy común en la mayoría de las iglesias el énfasis en el estudio bíblico. Es más, lo común es decir, no hay que ser demasiado teólogo ni demasiado teórico, no hay que profundizar tanto ni gastar tanto tiempo en el estudio, sino más bien hay que dedicarse a la práctica y a lo cotidiano y a las acciones y no tanto tiempo por ahí encerrado estudiando una Biblia y se deja un poco el estudio bíblico de lado en muchas iglesias. No se le da mucha importancia. Es más, a la persona que pasa más de una hora al día estudiando la Biblia le dice, no, que estás perdiendo tiempo, más vale salir a servir. Ahora, la Biblia en general hace bastante énfasis en la importancia de estudiar la misma palabra de Dios, la importancia de estudiar la Biblia. Es imposible hacer lo que muchos pretenden que se haga, de ir a lo práctico, a lo cotidiano y a lo efectivo, sin una base bíblica que respalde esas acciones prácticas. Porque pueden terminar siendo simplemente esfuerzos humanos o acciones en lo que a mí me parece y no en lo que Dios dice. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda epístola, Pablo ya está a punto de morir, está encarcelado, él sabía que pronto, de una forma u otra, iba su vida a terminar. Le está dando instrucciones a Timoteo, los consejos más importantes que le podía dar una persona que se va a quedar a cargo de una iglesia, a cargo de un ministerio, y da bastantes instrucciones a lo largo de todo el libro. Pero Pablo hace mucho énfasis en lo que es la vida de estudio y de aprendizaje en la palabra de Timoteo, que la lea, que la estudie, que le enseñe. Está el famoso pasaje de 2 Timoteo 3:16, no lo voy a decir de memoria, de borrar. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso se lo decía a Timoteo. No es que vos tenés que, a través de la palabra de Dios, hacer que todos los hombres sean perfectos. No, vos tenés que ser ese siervo perfecto, útil, preparado para toda buena obra. ¿Cómo lo vas a hacer con la palabra de Dios? Ahí en la tapa de los apuntes hay otro versículo de Timoteo. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que tiene un montón de actividades exitosas. Que tiene actividades para cada grupo etario en la iglesia, que tiene un comedor y un merendero, que sale a servir y romperse el lomo 12, 16 horas por día como pastor. ¿Le dice eso? ¿Cuál es la marca de un obrero aprobado que no se va a avergonzar? Que use bien la palabra de verdad. Interpreta rectamente, dice. Me gusta como dice la NBI, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Entre todas las características que puede tener un siervo de Dios aprobado, Pablo y la única que le menciona es esta. Tenés que ser un siervo aprobado que usa bien la palabra de verdad, que la interpreta bien y que la usa, no dice que le enseña bien, que él la usa bien. Timoteo no tenía que saber mucha Biblia para enseñar mucha Biblia, tenía que saberla para vivirla, para que toda su vida, su ministerio, lo que haga, esté basado en la palabra de Dios. Eso le va a hacer un siervo aprobado. Y es más,
un siervo que no tiene de qué avergonzarse. Dicho un poco de otra forma, las palabras de Pablo, un siervo que no usa bien la palabra de verdad, un siervo que no interpreta bien la palabra de verdad, es un siervo que tiene de qué avergonzarse. Dicho de otra forma un poco más criolla, debería darte vergüenza interpretar mal la palabra de verdad. Sos digno de vergüenza, un siervo digno de humillarse. No es un tema liviano la interpretación bíblica, la interpretación correcta. Y el hecho de que diga que la tiene que usar bien, que la tiene que interpretar correctamente, quiere decir que hay también otras formas incorrectas. Por eso nos pasamos 3 clases estudiando errores que sabemos cometer al interpretar la Biblia, porque es muy fácil errar, es muy fácil equivocarnos. Hay cientos de formas de hacerlo mal y yo creo que una sola de interpretarlo bien, porque el significado de la Biblia es uno. Es lo que el autor quiso comunicar a sus lectores, ese significado que ese autor puso en ese texto sagrado, eso es lo que significa. Si vos llegas a cualquier otra conclusión que no sea esa, estás errando. Y significados hay montones. Hoy Ivana me estaba mostrando ayer, anteayer, un chorizo así en el Facebook, toda una aplicación muy linda, muy práctica en cuanto al milagro de Jesús en la boda de Caná. Humanamente impecable todos los consejos, las lecciones que sacaba, pero no tenía nada que ver con la Biblia. Es fácil errar. Y no quiero decir que, bueno, tenemos que ser todos teólogos y andar todos así con la nariz parada y yo sé interpretar la Biblia. No. Yo estoy aprendiendo a interpretar la Biblia. Esa tiene que ser mi actitud. O sea, yo estoy aprendiendo. O sea, yo les digo, mi experiencia, estoy aprendiendo y estoy viendo errores que cometo no hace 10 años, el año pasado. Y es un proceso de aprendizaje. Todo esto que estamos enseñando no te va a hacer un teólogo experto, un catedrático. Te va a dar las bases y te va a marcar el rumbo de qué es lo que tenés que apuntar a conseguir. ¿Qué es lo que tenés que lograr averiguar en las Escrituras? Y te vamos a dejar ahí. Después, la Biblia entera es una escuela en la que estamos aprendiendo y nos perfeccionamos en la interpretación bíblica. Pues es lo que tenemos que apuntar, interpretar correctamente. Tampoco quiero ser demasiado simplista, decir, bueno, es fácil, vos seguís estas 43 reglas, no sé cuántas vamos a dar, para estudiar la Biblia, vos hacés todo esto y te va a salir de 10. No es tan sencillo, no es tan fácil, y reconocemos que no es fácil. Hay que esforzarse, hay que estudiar, trabajar, y hay pasajes a los que nunca vamos a llegar a un significado completo, no los vamos a entender del todo. Hay pasajes que en la historia de la humanidad no se han terminado de entender. No por eso nos vamos a dejar de estudiar, nos vamos a esforzar más para entenderlo lo mejor posible, para una interpretación lo más acertada que podamos sacar de nuestra fuerza y nuestras capacidades de las Escrituras, porque de eso depende que seamos aprobados. El llegar un día al cielo y escuchar las palabras, bien buen siervo y fiel. ¿Quién no quiere escuchar? Más allá de las coronas, los premios, ferra, no sé cuánto, no me importa. O sea, si yo puedo escuchar estas 4 palabras, bien buen siervo y fiel 5 era. Ya está, estoy satisfecho. Bueno, para eso hacemos este curso. Para eso nos esforzamos, para eso nos quemamos las pestañas, hacemos algunas clases que son divertidas, otras aburridas, otras son para el olvido, pero todas necesarias. Ahora sí, pasamos a lo que veníamos estudiando. Observación, se llega a leer el tamaño de fuente, si no le agrego... No, déjame volver esto. Observación, contexto histórico. Estamos estudiando el método inductivo. Cómo estudiar la Biblia de una forma inductiva. La página 45, No, ojalá, no, 30 y... 30. Contexto histórico. 45 en marzo vamos a llegar al 45. Ya me perdí. Dijimos que el método inductivo
Primero lo que tenemos que hacer es observar, recolectar información, pruebas, evidencia de todo lo que puede haber alrededor del texto que nos va a aclarar el significado, para después, con toda esa evidencia, examinarla y poder llegar a una conclusión. Y como buenos creyentes, una vez que llegamos a la conclusión de qué significa el texto, lo vamos obviamente a aplicar. Pero el método inductivo es eso: observación y interpretación. Estamos en la observación todavía. Lo que tenemos que observar en un pasaje son tres contextos: contexto histórico, contexto cultural, contexto literario. Estamos empantanados en el histórico todavía, así que vamos a brindar en clase de hermenéutica para fin de año. Habíamos estudiado varias cositas que habíamos estado viendo en Filipenses. Habíamos hecho todas las preguntas del método inductivo: ¿quién escribió el libro? Dijimos que Pablo. ¿A quién? Y Timoteo. Bien. ¿A quién? Bueno, a todos los santos en Cristo Jesús que estás en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Cómo? Bueno, por medio de una carta que se la mandó con Epafrodito, y explicamos todo eso. ¿Cuándo? Dijimos que fue alrededor del 60 después de Cristo. Explicamos por qué es importante establecer la fecha, o sea, nos da el contexto histórico mundial, por así decirlo, las situaciones que pasaban en general las iglesias. ¿Dónde se escribió? Ahí habíamos terminado, creo que en este. ¿Dónde? La cárcel, y tenemos que averiguar En la cárcel. ¿Qué tenían que averiguar de la cárcel? qué tipo de cárcel era. ¿Qué cárcel era? ¿Y qué cárcel era? Linda. ¿Linda? Como la de Bauer. Luces. Subterránea, oscura, alejada de todo. Sí. Sí, por lo que pude leer, Sí. es la misma cárcel, yo pienso, es la que lo mandaban abajo de todo, al fondo, y ahí donde también iban los restos de todas las placas, en ese sector. Hay una cárcel famosa en Roma, que se presupone que ahí estuvo Pablo, también Pedro presos, en la cárcel... Catedral. No, tenía un nombre, se me fue ahora. Lo estuve estudiando hace rato. Bueno, vos ves la foto de la cárcel, sí, tenés una entrada con un pasillo, el pasillo bajo una escalera y allá abajo tenés un pozo. Todo cerrado, el pozo como un tipo claraboya, un huequito así nomás que sale al exterior, que es la única ventilación y el único lugar donde entra la luz del sol. Bueno, ahí estuvo Pablo preso en su segundo encarcelamiento. O sea, lo más probable que fue esa cárcel. Pero no fue en este. Pablo estuvo preso 2 veces. La primera vez escribió Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón. Bueno, ahora no quiero, etcétera, ponele porque para nada rápido. La segunda vez fue la que escribió las epístolas pastorales, la de Timoteo, por ejemplo, que le dice: ya estoy listo para ser sacrificado, y era porque estaba realmente listo. Bueno, la segunda vez estuvo en esa cárcel. La primera vez estuvo, según el libro de Hechos, en un arresto domiciliario. ¿Se acuerdan cómo termina Hechos? Después de todas las peripecias, va a Jerusalén, lo meten preso, lo mandan a Cesarea, está como 2 o 3 años más preso, viaja a Roma, naufraga, lo rescatan, al final llega, queda preso en una cárcel, casa, alquilada. Hechos 28:30 dice: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Bueno, en este encarcelamiento más tranqui fue donde se supone que él escribe Filipenses. Por eso es que pudo ir Epafrodito a verlo. Ahora, tranqui entre comillas, él no podía salir, no podía trabajar, no tenía planes del Estado que le pagaban por estar preso como hacen acá en Argentina, ¿no? Si alguien no iba a llevarle comida, no comía. Si alguien no le llevaba ropa, no se vestía. Si quería conseguir un pergamino, un manuscrito o cualquier cosa para escribir una carta, se la tenían que alcanzar. Entonces él dependía del servicio de los hermanos. Era un hombre totalmente dependiente de los demás. Bueno, era custodiado por la guardia pretoriana. Por eso dice que sus prisiones se hicieron patentes en Cristo en todo el pretorio, a todos los demás. Era una guardia especial del
César, del imperio, bueno, datos de dónde. Ahora, los dos datos que nos faltan son los más importantes en cuanto al contexto histórico, el por qué se escribió y el para qué se escribió. ¿No te pasó muchas veces que lees un texto de la Biblia cualquiera? Vas leyendo, estás haciendo el devocional, llegas a una parte que no entendés porque no se entiende y ¿qué haces? Busco un comentario. Sigo. Lo que en general se suele hacer es, bueno, no entendí, lo salteo y sigo con lo que sí entiendo. Muchas veces estas partes que no entendemos es porque desconocemos justamente el contexto histórico. Uno estudia todo el contexto histórico, estas partes se aclaran. Si no entiendo por qué Pablo está escribiendo todas las cosas que le está escribiendo a los Corintios, por ahí no voy a entender la forma que está escribiendo, y cuando entiendo que está respondiendo a un montón de preguntas e inquietudes de la iglesia, con razón salta un tema a otro sin relación. Claro, son preguntas variadas que le hacen. No se me ocurre ejemplos ahora, pero muchas veces no entendemos por falta de contexto. Estas dos preguntas aclaran un montón de esas cosas. ¿Por qué se escribe? O sea, ¿qué lleva a la persona a decir, me voy a sentar y me voy a poner a escribirle una carta a, en este caso, a los filipenses? ¿Porque estaba aburrido? ¿Porque tenía mucho tiempo libre? No, algo pasó que hizo que Pablo escribiera. Y esos datos están en el mismo escrito, por lo general, se pueden deducir de la misma carta. Bueno, todo eso es lo que acabo de decir. Por ejemplo, ahí les digo 3 versículos que pueden dar alguna pista. ¿Por qué Pablo escribe? En 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien por el progreso del Evangelio. ¿Para qué le hace esta aclaración a los filipenses? ¿Por qué quería que sepan eso? ¿Qué les parece? Consuelo. Estaban desanimados, estaban preocupados, él está preso. O sea, él está preso alentaba para que sigan predicando ellos, alentaba para alentarlos. O sea, evidentemente los filipenses no sabían en qué situación estaba Pablo preso. O sea, estaban no le quiero hablar, pero creo que eran 1300 kilómetros Filipos de la cárcel de Roma. Eso si uno cortaba el camino por el mar. Si iba todo por tierra eran 1900 kilómetros. Imagínate en aquel tiempo, sin muchos medios de comunicación, que te llevaba meses llegar de un lado a otro. Vos sabés que está preso allá en la capital del imperio, donde en cualquier momento lo pueden matar, no sabés cómo está. Estaban preocupados. Entonces él le dice: quiero que sepan, quiero que se queden tranquilos, que lo que estoy padeciendo acá está resultando para bien, está resultando para el beneficio de la obra. Entonces, bueno, evidentemente Pablo está, ¿por qué le escribe? Porque los quiere animar, consolar en cuanto a su situación. ¿Hace falta que vaya anotando? Nada, va más rápido si no anote. Anótenlo mentalmente. Un secretario que anote. A ver, secretaria. No. Ahí. Vamos a confiar en Ivana, que tiene muy linda letra. Pone. Entonces pone ahí. ¿Por qué? Bueno, para animarlos, consolarlos, alentarlos. ¿Qué podemos deducir de 2.26? Ya ni me acuerdo qué decían. Lo preparé con el otro miércoles. Está hablando de Epafrodito. Bueno. 25 y 26. El 26 solo no se entiende. Habla de que tuvo una necesidad ahí. Tuve por necesario. Entonces está escribiendo, está diciendo: esta necesidad me llevó a hacer algo. Tuve por necesario, ¿qué cosa? Acá mi versión dice:
Creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Enviarles de Epafrodito. ¿Por qué? ¿Por qué lo quería mandar de vuelta? Mi hermano Para que coronel, le comunique. aquí él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que está enfermo. Bueno, Epafrodito también estaba preocupado. Entonces, se había vuelto una necesidad enviar a Epafrodito de nuevo a ver a los filipenses y lo que tenía que enviar con la carta. Entonces, estas fueron dos situaciones que motivaron a Pablo a que escriba. ¿Qué otra situación? Esta es la más conocida de Filipenses, 4:10. La ofrenda. Más fuerte que no escuché. La ofrenda. La ofrenda. Ellos habían mandado una ofrenda a Pablo. Pablo tenía que, como correspondía, agradecer esa ofrenda. Entonces les escribe para darles gracias por la ofrenda recibida. Todas estas situaciones son las que, y hay más, o sea, si uno se pone a leer en detalle, pero bueno, circunstancias que motivaron a que Pablo escribiera. ¿Por qué escribió? Por todo esto. Eso te aclara muchas veces por qué está diciendo lo que dice. Y la más importante de todas, el para qué. Vamos a hacer una prueba. Yo le voy a leer algo, no de la Biblia, de otro tema random, aleatorio. Ustedes me tienen que decir de qué se trata. A ver, vamos a arrancar por acá. Ustedes me dicen de qué se trata este escrito. Dice: se pone un poco de pegamento a lo largo de las varillas y se enganchan sobre el papel. Una manualidad. Un barrilete. ¿Quién da más? A ver, manualidad, barrilete. Lo repito. Ivana no dice porque ya lo conoce. Se pone un poco de pegamento a lo largo de las varillas y se enganchan sobre el papel. No sé, copié y pegué. Control C, control V. Una marioneta. Un barrilete. Un abanico. Ah, puede ser un abanico. Es buena. Bueno, otra. Un monito de papel. Parte del mismo escrito. Parte del mismo escrito. No se lo estoy leyendo en orden, va salteado, así caen aleatorios. Después. ¿Por qué si no? A ver. Cuando leemos la Biblia, ¿leemos todos los libros en orden? ¿O agarramos un pasaje así nomás del medio salteado, lo leemos y lo queremos entender? Entonces déjenme leer esto como yo quiero. Estoy haciendo lo mismo. Después se debe atar el hilo a uno de los brazos de la cruz, alejándose un poco. Se toma un trozo de hilo y se ata al otro brazo, dejando la misma distancia del centro que en el paso anterior. ¿Marioneta o barrileta? A ver, otra. Bueno, a ver. Voy a leerle cómo empieza todo el instructivo. Se tiene que armar una cruz con varillas y luego unirlas fuertemente con un hilo. Se deben cortar las dos varillas de la misma longitud y colocarlas en forma de cruz para luego atarlas con un nudo por el centro. Bueno, después, más adelante decía, se ata la otra punta del primer hilo de forma que al estirarlo se forma un triángulo isósceles, luego se agarra el papel, así. Era un barrilete. Ahora, dificultó un poco entender la primera oración que leí al no saber de qué estaba hablando. Sí, bueno. Pusiste la Vamos a hacer un barrilete. Claro, si hubieras dicho, bueno, lo que voy a decir, se escribió con el propósito de que aprendamos a leer, a hacer un barrilete. Y cualquier párrafo vos sabés que va apuntado a eso, a hacer un barrilete. Ese es el propósito de todo. Es un texto así largo, yo creo un pedacito, pero el propósito de todo apunta a eso, a hacer un barrilete. Al desconocer el propósito de todo el texto, yo leo una frase y no la entiendo.
o me cuesta, o por ahí puedo sacar deducciones que puedo decir marioneta en vez de barrilete, porque también se aplica. Podría hacerlo. Podría ser, o el abanico era bueno. Ahora, lo mismo pasa con los textos bíblicos. Todos los libros tienen un propósito. No es que Pablo se dijo, bueno, me voy a poner a escribir un montón de verdades espirituales aleatorias porque de algún modo le va a servir. No, o sea, él tenía un propósito al escribir. Él quería transmitirle algo concreto a la iglesia, que entendieran ciertas verdades espirituales, que cambien ciertas conductas, y se propuso a lograr eso con toda la carta que escribió. No tiene distintas secciones que no tienen nada que ver una con otra. Es todo siguiendo un propósito. Cuando yo entiendo ese propósito, que quería lograr Pablo en este caso, entiendo mucho mejor todas las partes de la carta. Y todos los libros tienen propósito, incluso las historias del Antiguo Testamento no son solo historias para darnos información histórica, para que sepamos qué pasó. No, son historias contadas con una intención en mente, que el que la leyera entendiera algo. Tenían un propósito. Bueno, ese propósito es el que tengo que entender para entender la historia. Hay libros que es más fácil encontrar el propósito que otros. Hay libros que directamente te lo dicen. Por ejemplo, el Evangelio de Juan 20, creo que 31. Dice que Juan viene diciendo que además Jesús hizo muchas cosas las cuales si describiesen no caberían en el mundo los libros para contar todo lo que Jesús había hecho. Así que no les cuenta todo, pero estas, dice, yo se las estoy contando para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan dice, todo lo que les cuento, o sea, eso lo dice en el capítulo 20, todo esto anterior, yo se lo estoy contando con este propósito. Quiero lograr esto. Que ustedes sepan que Jesús es el Cristo y que crean y que tengan vida. Y todo el libro tiene que ser entendido a la luz de, bueno, Juan está tratando de lograr esto. Todas las historias apuntan a esto, a que yo crea que Jesús es el Cristo. Ahora, hay libros que no lo dicen directamente. Filipenses, por ejemplo, nos dice Pablo, bueno, yo les estoy escribiendo para que sepan tal cosa. Pero nos podemos dar cuenta de ese propósito por indicios, por ver a dónde apunta con el libro, qué es lo que está queriendo lograr. Ahora, en esta etapa de observar el contexto histórico, lo importante es leer el libro con atención, más de una vez, 2, 3, 4 veces la que te dé el cuero, mientras más siempre mejor. Y vamos a tratar de, bueno, en base a todo lo que ya estoy entendiendo del libro, me parece que Pablo escribió por tal cosa. Ahora, luego, cuando avancemos en el estudio, cuando estudiemos el contexto literario, ahí vamos a profundizar bien en cada parte del libro y vamos a llegar a confirmar si el propósito que suponemos ahora es correcto o no. Por lo general va a ser. Pero no hace falta darle demasiada tiempo a esta hora. Solo anotar, bueno, mi percepción, el propósito del libro, Pablo está escribiendo para... También anoté bueno, no lean todo eso. Un par de versículos, o sea, todo eso que estaba ahí era lo que yo le acabo de decir, más o menos. Que nos pueden indicar para qué escribe Pablo. Bueno, 1:12 creo que el que dimos recién, ¿no? O ya está requemado. Bueno, ¿para qué le escribe? O sea, de este versículo sacamos el por qué, pero también nos dice un para qué. Y es claro, ¿no? ¿Para qué está escribiendo? ¿Están acá? ¿Ah? 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Después sigue contando. ¿Para qué les parece que puede estar escribiendo en base a este versículo? Para informarlos. O sea, no hay que... sí, o sea, los quiere animar a eso. Para que no se Más adelante vamos a llegar a esto.
Pues simplemente para que sepan información, para que tengan información del progreso de la obra a través de Pablo en la cruz. En la cárcel, perdón, sí, en la cruz. Nunca llegó a la cruz, pobre Pablo. Como el informe misionero. Claro, le está dando un informe misionero. Obviamente también a través de ese informe podemos deducir que los está animando a predicar. O sea, él les dice, mira, acá muchos a través de las prisiones están animando a predicar a Cristo sin temor. Entonces la está poniendo como ejemplo para que hagan lo mismo. Otro versículo, 1:27. Ahí puede verse un propósito de Pablo en la carta. ¿Qué está queriendo lograr en los filipenses? Que se comporten. Un testimonio, un comportarse acorde a lo que son, ¿no? Acorde al Evangelio, como es digno del Evangelio. Igual es algo que también, bueno, en Efesios también lo toca Pablo. Sí, pero estamos estudiando Filipenses. Lo cortaba. Bueno, obviamente tiene un propósito conductual en ello, que se comporten. 2:3. Lo que hayas entendido. Que se comporten de acuerdo al Evangelio. Que se porten bien. Resumiendo. Capítulo 2, versículo 3. Servicio con humildad, participación con humildad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hasta Google mira la clase. Eso, para que exhortarlos a servir con humildad, puede ser. O sea, está apuntando ahí no solo al testimonio, sino al servicio dentro de la iglesia. Entonces que todo esto es nuestro cuadernito de evidencias. Uno va anotando y va juntando, todo esto nos va a servir después. Capítulo 3, versículo 2. Guardados de los perros, de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. No hay que tener animal en la casa. Cuidado en la calle que... Nah. ¿Quién eran los perros, los mutiladores del cuerpo? Los judaizantes, los que querían que se hagan ellos judíos, guarden la ley porque decían que solo así podía ser salvo. Y es muy amplia la explicación de por qué los llama perros, pero les advertía que se guarden de los judaizantes. Vamos a poner cuidado con los perros. Cuidado con los perros. Apocalipsis dice que los perros. Cuidado con el perro. Viste que en Apocalipsis hay un capítulo que dice que los perros van a entrar al reino de los cielos. Habla de ellos. Nunca sabía yo por qué. Tendría que ver pero capaz de Sí, judaísmo. sí, con Z. Judaísmo. Por ahora no te voy a decir ni sí ni sí ni no, Martita, por las dudas, pero posiblemente. No creo que sea. Hay que investigarlo. Capítulo 4, versículo 2. ¿Cuántos? ¿Cuántas cosas quería lograr con una carta tan corta, no? Que sean de su mismo sentir. Ahí le está hablando a dos mujeres que había el otro día Ahí. hay problemas entre ellas, pero No, no. Ahora, Pablo tenía esto que... O sea, si lo hiciera uno hoy, lo estaría mal no escrachar a alguien así al frente de todo. Esta era carta así bajo leer en público. Claro, le iban a escuchar todo. Además, las cartas era costumbre pasarlas de iglesia en iglesia, que se vayan leyendo. Todo el mundo se enteró que estas dos estaban peleando. La escrachó mal. Pero bueno, él quería que sean lo mismo, o sea, está tratando puntualmente problemas de dos miembros de la iglesia. Exhortar a Evodia y Sinti que se dejen de hinchar. 4:18, el último, a ver. ¿Qué está haciendo? Eso, agradecer las ofrendas, otro propósito de la carta. Bueno, ahora,
Acá obviamente hicimos trampa porque yo les fui tirando versículos muy puntuales que te aclaran. Esto supuestamente uno lo va descubriendo a través de lectura y lectura y lectura y lectura. Atenta. O sea, vos lees la carta, lees todo y te vas haciendo un par de ideas, imágenes ya de la carta completa, la lees 2 veces y como que se empieza a achicar todos los conceptos. Empiezan en vez de ser un montón de conceptos sueltos, empezás a ver unión entre un tema y otro y entendés mejor el cuerpo de la carta y el propósito y empezás te llaman la atención ciertos versículos que son claves, como estos que acabamos de leer. Por eso se logra a través de tiempo en lectura. O sea, si querés leer una sola vez un libro, Filipenses cualquiera, y sacar todo esto en una lectura, no vas a poder. Ni en 2, ni en 3. Lo hicimos así, listo, ya está, te puedes sacar. Gracias, secretaria. Después te pago. No, que se está grabando. O sea, lo hicimos así por motivo de, bueno, no podemos entre todos leer 10 veces la carta acá en la reunión. Pero es lo que habría que hacer para llegar a encontrar todo esto. A partir del próximo miércoles vamos a hacer 2 cosas. Primero, vamos a tratar de arrancar un poquito antes. O sea, 9:05, 9:05. Vamos a hacer una sola canción, ¿no es cierto, Dani? Así nos separamos para hablar. No lo dejo al espíritu. Hoy tuve un percance. Pero pueden empezar sin mí, es indispensable que lleguen a las 9:30, antes pueden arrancar. Vamos a tratar de hacer todo más cronometrado. 9:05 se arranca, 9:10 nos separamos para orar, 9:25 terminamos de orar. Cosa que más tardar 9:30 arrancamos el estudio y más tardar 10:10 nos fuimos. ¿Les parece? Vamos a intentarlo. No sé si va a salir, pero vamos a intentarlo. Bueno, ahora oramos y terminamos.